trabajador y a la familia. Si no los cuidamos nosotros como consultores, las empresas se van a extinguir. Y ese es el problema, que actualmente en México no tiene otros ingresos. Se están yendo por el grupo fiscal. Dice, entonces vamos a sacar a las empresas, pero no tienen capacidad de pago las empresas. Entonces, esa es la parte que debemos nosotros de cuidar muchísimo. El acta constitutiva es el cuerpo de la empresa, en la persona física es el acta de nacimiento. Ahí es donde nosotros debemos de elegir qué me conviene más, tributar como persona moral o como persona física. En la persona moral hay mucha estrategia en cuanto a los poderes que se vayan a manejar, en cuanto a las acciones, en cuanto a las actividades, obviamente el objeto social que puedes deducir, los estatutos son las reglas del juego. En el tema de la autoridad no me pueden imponer los clientes o los proveedores, pero ahí yo voy a manifestar qué clientes voy a poner dentro obviamente del listado de los estatutos, de que ahora entre empresas del mismo grupo no se pueden facturar, se tiene que estipular. Yo no debo subcontratar a una empresa que limpie si yo tengo dentro del grupo una empresa que limpia. Entonces es ilógico, ahí me está haciendo la autoridad que estipule. Es muy importante que los estatutos se establezcan esas condiciones, porque al final de cuentas son las reglas del juego. Así que cuando se sabe, donde establece todas sus jugadas, es lo mismo. Y esa es la parte que nosotros manejamos, la parte de las acciones, los poderes, y al final de cuentas que tengas privilegios. En el aspecto laboral, ¿cómo vamos a proteger a la empresa para efectos de una demanda? Si es un gestor, pues hay que hacer un poder y detallar obviamente las actividades que va a tener, porque al final de cuentas después no va a querer demandar, puede decir que es un empleado. Entonces, hay poderes también que le podemos dar al contador, hay poderes que al final de cuentas pueden tener dentro obviamente de la acta constitutiva. Recordemos que los consejeros también deben de tener sus poderes, y el consejero también tiene derecho a una remuneración. Pero ¿cómo los estamos remunerando? En forma grabada, exenta o no objeto. Recordemos que también hay trabajos que se hacen en las personas morales y esos trabajos no debemos de grabarlos con un impuesto. Entonces, ahí es muy importante los mandatarios, ¿no? ¿Sí? Es súper fundamental. Entonces, debemos de cuidar obviamente la vida de la persona moral. Cuando constituimos una empresa, incluso notario nos pone 99 años, no es correcto. Yo creo, esperemos en Dios durarnos 99 años, que lo dudo. Entonces, el tiempo de vida de la empresa puede ser menor y nos evitamos una liquidación, que es lo que ahorita la autoridad nos está exigiendo. Suspendemos 2 años y 2 años y posteriormente tengo que entrar en un proceso de liquidación, en un concurso mercantil. Cuando nosotros acortamos la vida de la persona moral, que es un proyecto en automático, no debemos esperar a que la autoridad toque la puerta y nos visite. La empresa ya murió, ¿sí? Porque al final de cuentas su objeto, su vida es de 5 años o de 3 años. Entonces, toda esa parte es muy importante que ustedes la conozcan, hasta el régimen de cómo tributar. Si voy a hacer una asociación civil, si voy a hacer una sociedad civil, si voy a hacer una sociedad anónima, si voy a hacer una SAPI. La SC es muy práctica porque los retiros son deducibles. Nosotros que nos gusta hacer caridad, tenemos nuestra asociación civil. La capacitadora que yo tengo es una asociación civil, es una persona moral no contribuyente. Si me constituyo como una SA, claro que voy a pagar impuestos. Entonces, la asociación civil es muy viable que la tenga dentro del grupo, porque esa es la que literal no paga impuestos sobre la renta y es la que capacita a los grupos obviamente de empresas. Es fundamental no solo tener una empresa actualmente, tenemos que tener una SA, una SC, asociación civil, patronato o fundación, y tener obviamente recibos. No todo puede estar recargado en una sola persona moral, y recordemos que por tema de estrategia de los sellos digitales que ahorita la autoridad nos está cancelando, ustedes tienen derecho a tener 1 millón de sellos digitales. Puedo tener un sello digital para un cliente, otro sello para otro cliente. Entonces, cuando vienen supuestos de cancelación de sellos, te van a cancelar solamente un sello, pero van a seguir facturando. Y eso es gratuito. Lo más importante es que el contador lo haga. No nos vayamos al litigio, porque al final de cuentas una empresa no se crea con la finalidad de pelearse, ¿sí? Aquí invocamos los derechos, pero al final de cuentas no tenemos una corona o una diploma donde decimos, sí, le ganamos a la autoridad. No se busca eso. Ahorita, hoy por hoy, buscamos el no litigar por la agonía, por la garantía, que me pagan las cuentas bancarias que no puedo facturar. Un empleado, si no le pagas en 2 o 3 meses, el tema te va a demandar, un proveedor también. Debemos de cuidar la salud del empresarial. Entonces, esa es la parte que nosotros visualizamos, porque mucho fiscalista busca el litigio para ganar. Para mí eso no se me hace correcto. Yo te tengo que decir, para que no caigas en litigio, porque para mí es muy importante que tu empresa que está dando de comer a familias sobreviva. Y actualmente el fiscalista es, vamos solamente al litigio. Entonces, yo les digo, no hay mérito, al contrario. Si nos vamos al litigio fue por mi culpa.
Y obviamente fue por una mala asesoría. Yo te puedo decir cómo te dirijas. Todo lo que está pasando actualmente. Si pasa algo, es mi culpa, no es culpa tuya como empresario, pero es muy importante elegir también a tu cliente, porque somos responsables solidarios. No capacites a pillos, no capacites a los que no son empresarios, porque al final de cuentas el conocimiento es poder. Con el conocimiento puedes dañar, ¿sí? Y puedes hacer cosas que no son correctas. Entonces, para mí es muy importante llevar el conocimiento a gente como ustedes, empresarios que han tenido una trayectoria, y para mí es poner ahorita el conocimiento a disposición de ustedes de lo nuevo, cómo me defiendo, pero no en el tribunal, ¿sí? Y al final de cuentas no avanzamos con miedos, avanzamos con conocimiento, pero cada quien tiene que hacer su papel en la empresa. El empresario vender, nosotros asesorar, capacitar, y lo más importante, que la gente esté capacitada internamente, porque en primera instancia la revisión llega a la empresa. La recepcionista, el contador es el que tiene la revisión, y si ellos no están capacitados, son los primeros que de antemano nos van a poner a cruz. Es como tener un enemigo en casa, eso es muy importante. ¿Qué contratos nosotros implementamos en las empresas? El contrato de dirección de negocios. Hoy la autoridad me pide razón de negocios, que le justifique por qué le compré, por qué le vendí. Hay que manejar un contrato de dirección de negocios. Ese contrato de antemano, el objetivo es la protección de las operaciones que haces con tus clientes y con tus proveedores. Dirigir, capacitar, administrar, supervisar. Esa es la esencia de ese contrato. Entonces, de antemano, la autoridad a mí no me puede poner otro tipo de contratos. Incluso si el contrato yo lo quiero hacer en una servilleta y yo estoy pactando los elementos básicos, por eso tiene validez, porque la autoridad no me lo puede calificar. Entonces les explique. Y más aún, ¿cómo le doy fecha cierta? Lo puedo mandar por buzón tributario, ¿sí? Que obviamente también tiene fecha cierta. Lo puedo depositar en el registro público, puede ser de un notario, un corredor. O bien, si tenemos una controversia entre cliente y proveedor por incumplimiento hacia el Ministerio Público, pues sirve también para darle fecha cierta. Entonces, es muy importante que no gasten. Digo, si la autoridad cortó que está fiscalizando por el buzón, te lo mando por el buzón, no sé si te explique, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Sustitución de deuda, recordemos que las empresas y los socios, el socio le deposita a la moral y a veces está inyectando, entonces tenemos una deuda siempre con el socio. La apariencia fiscal dice la autoridad, a ver, de antemano, si hay un retiro al socio, es un dividendo si no hay un contrato. Ojo. ¿Por qué? Si retiramos, tiene que haber un contrato de gastos de terceros, un contrato de mandato donde existe obviamente una instrucción. Si no, es un ingreso acumulable. Hay que tener obviamente contrato. Y cuando existe deudas, tenemos que tener muy en cuenta la declaración de préstamos. Si yo le estoy prestando a la persona moral, estoy obligado a presentar una declaración informativa. Arriba de 600,000 pesos, yo tengo que informar. ¿Qué sucede en la práctica? El contador no lo hace. Entonces, como no lo informa, es un ingreso acumulable. Entonces, es más que nada cómo presentar ese informe y cómo hacer esa sustitución de deuda. ¿Por qué? Porque probablemente el empresario hizo pagos y ahí yo tengo deudores o acreedores diversos. Entonces, con el contrato de sustitución de deuda, podemos obviamente depurar cuentas de balance. Las cuentas de balance nos arrojan los activos, los pasivos y el capital de la empresa. Pero a veces en la práctica, contador, cuando pedimos un reporte, las cifras pues no son reales. Yo siempre les digo, a ver, ¿tienes estos bancos en la caja? ¿El cliente te debe? Bueno, si te debe, hay que hacer una estrategia. Al final de cuentas, podemos también deducir las cuentas cobrables. Pero a veces las cifras no están depuradas. Entonces, tenemos que obviamente hacer muy buena labor con los contadores para efectos de que las cifras del balance sí sean las correctas. Tener nuestros activos obviamente depreciados, tener nuestro capital, tener nuestros pasivos, y es muy importante la aplicación de los contratos. El contrato de asimilados es viable, mientras el asimilado esté en ley se puede pagar, pero sí hay que tener mucho cuidado con las cláusulas. Recordemos que el asimilado, la tendencia es que se va a quitar, pero por otro lado ya funge para efectos de que si tú le estás pagando solamente, ya se convierte en un trabajador. Entonces tenemos que cuidar muchísimo esa parte, las cláusulas y la comunicación que vamos a estar haciendo vía WhatsApp. Pues ok, se establece la comunicación vía WhatsApp, pero en la práctica hacemos nada más un contrato de asignados y lo dejamos muy suelto. El contrato de custodia de bienes. ¿Cuántos de nosotros le entregamos la firma electrónica al contador? Y el contador maneja mis firmas, mis claves. Tenemos que tener un contrato de custodia. Si le estamos dando el token a la persona que está haciendo los pagos, tenemos que tener un contrato de custodia. Si el vehículo se lo estamos prestando a un trabajador,
pues también tiene que haber un contrato, porque al final de cuentas si llega a suceder algo, ahí viene el inmediato responsable, es la empresa. Entonces, esa parte es muy importante, la protección jurídica, porque al momento de un problema penal, si no tenemos nuestro contrato y principalmente la responsiva, ahí es donde vienen los problemas. Y en la práctica hemos visto mucho fraude, en donde le cambian nada más, le dejan el nombre de la empresa y le ponen el número de cuenta a veces al asistente y hicieron ya transferencias y contablemente está el pago y está la factura y el contador nunca se dio cuenta. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de fraudes, ¿no? Que yo les llamo lo que viene siendo la auditoría forense, que entramos a detectar ese tipo de fraudes, y en las empresas grandes pues hay que tenerlos más amarraditos, ¿no? Entonces esta parte de los contratos para mí es lo más fuerte que nosotros tenemos en casa. El contrato de responsabilidad limitada obviamente para el contador, para efectos de que no trascienda una responsabilidad, el de depósitos en garantía. Si al final de cuentas a mí me dejan un depósito en garantía, yo no voy a pagar contribuciones porque de antemano nada más lo registro y tengo un contrato y lo puedo yo derogar. Pero ese depósito en garantía sí es muy importante, obviamente, la fecha de retorno, y los depósitos en garantía pueden también aplicarse en tus empresas, ¿no? Si yo voy a pedir un contenedor, probablemente el cliente o proveedor me va a solicitar un depósito en garantía. Entonces es muy importante, obviamente, utilizar estos contratos, ¿sí?, con estrategia, que al final de cuentas es un derecho que tiene obviamente el contribuyente, ¿no? Adelante. ¿Qué conceptos utilizamos? Como ahorita ya les comenté: usufructo, mandato, tesorería, gastos a cuenta de terceros. Todos esos conceptos se tienen que poner en la transferencia, ¿sí? Recordemos que si el concepto de la transferencia no es el correcto, de antemano la autoridad tiene elementos para tipificarme también pues una multa, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta los conceptos con estrategia. Yo siempre digo conceptos que sean intangibles, en los cuales si son tangibles, pues si son mesas, si son plumas, pues en automático, pero todo lo que viene siendo mandato, gastos a cuenta de terceros, supervisión, dirección, pues obviamente no me los puede obviamente tumbar la autoridad. Adelante. Estos conceptos no se requiere obviamente especialización, que al final de cuentas hay que ponerlos dentro de nuestro catálogo, y todos aquellos conceptos donde se requiere especialización, la autoridad no me está obligando a que yo le exhiba un título profesional. Entonces, por el tema del REPSE, ¿no? Ok, son empresas especializadas, pero de antemano no me estás obligando a mí a exhibirte un título, un diplomado. Entonces, tengamos ahí muy en cuenta todos los conceptos que sí se requieren una especialización y los que no se requieren una especialización, y principalmente que el contador los aplique. Los controles de protección de activos. Puede ser un arrendamiento, puede ser un comodato, puede ser una donación, puede ser una aportación. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan, que los activos a final de cuentas pueden estar en la empresa, pero algunos ya fueron depreciados, otros a final de cuentas no son bien las facturas, otros son aportados. Entonces no siempre tienen que ser propios los activos. Entonces esta parte es muy importante, principalmente para no ser el protagonista. Cuando viene un embargo, lo primero es: me voy a llevar todo, esto no es mío, esto me lo están rentando. Yo puedo seguir los contratos, las facturas. Esa parte es la protección, que es muy importante aplicarlas, más que ahorita en las actuaciones de la autoridad. Y igual forma, ¿no?, el usufructo. Por ejemplo, la cuenta bancaria puede usar el usufructo. Es el uso o aprovechamiento del intangible, ¿sí? No es prestanombres, es usufructo, ¿sí? Porque prestanombres es un delito. Entonces, el usufructo, desde mi cuenta bancaria se dio un usufructo. Eso es válido. Dentro de los cuestiones que aplica la autoridad, te pregunta si tu cuenta bancaria la has dado a un tercero. Si te pregunta, yo tengo derecho a dar un tercero, ¿sí? Y podemos tener una cuenta en usufructo. Adelante. ¿Ok? Algo que sí es muy importante, no dejar pasar, es la seguridad del empresario, por el tema del robo de información, la extorsión, la delincuencia organizada. Entonces tener muy en cuenta esa parte. Como bien se dice, si llega a suceder algo, siempre viene de ahí, los contratos de lealtad con los trabajadores, los expedientes de los empleados también actualizados. A veces tenemos expedientes de hace 5 o 10 años y no están actualizados, principalmente los correos electrónicos, las protecciones que vas a tener si les das una firma electrónica, en las páginas web no puedes exhibir a los dueños de las empresas. Todas esas medidas de seguridad que hoy por hoy las tenemos que tener. Los celulares, incluso, si tú tienes un celular, obviamente donde estás manejando toda la parte corporativa, la parte laboral, la parte de tus clientes, los bancos, es incorrecto. Es como yo les digo, tienen que tener sus empresas, tienen que tener sus celulares para la comunicación con sus clientes, para los trabajadores, porque recordemos que para
efectos laborales también forma parte de una evidencia, entonces tenemos que tener mucho tacto si está o no está tu nombre, y esa parte sí es muy importante, porque ahorita el espionaje está todo lo que da, la información de nosotros es vulnerable, o sea, por eso están las llamadas de los bancos y de fulanitos para venderte todo, ¿no? Entonces es muy importante proteger nuestros datos, y si estamos custodiando información de terceros, el contrato de confidencialidad, eso es vital. El tema del patrimonio de la familia, me imagino que ya todos tienen su testamento, patrimonio familiar, entonces esa parte es vital. A final de cuentas, cuando somos empresarios responsables no vamos a dejar problemas, vamos a dejar bienes que se puedan utilizar, nada que van a estar en controversia. Entonces siempre yo les digo, ¿dónde combinamos? Podemos hacer una buena planeación fiscal, pero para mí donde ya está el mérito es una planeación patrimonial. Entonces esa parte es muy importante y es inembargable. Adelante. ¿Qué más podemos hacer en la planeación patrimonial? Los seguros, que aquí una persona obviamente seguros, pues manejar el hombre clave, es vital en las empresas, quién es el hombre clave y cómo te liquida también, ¿no? Porque puede ser también la esposa, puede ser la empresa, puede ser un socio, esos son los estatutos. Entonces el hombre clave es deducible 100% y principalmente tienes ahí un beneficio, el fideicomiso para efectos de no figurar, ¿sí? Por el tema de los impuestos. Ahorita el secuestrador entra a tu base de datos, ¿sí? Ahí nos tocó un tema en Reynosa donde dice, oye, me están cobrando piso, César, porque los delincuentes van a los despachos, van a las notarías y se llevan todo el expediente y llegan con nosotros a las constructoras y nos cobran el 10%, pero ese 10% yo se lo cobro a mi cliente, dice, y le pongo derecho a piso, porque yo no lo voy a absorber. Pero digo, al final de cuentas estamos inmunes. Para mí, para protegerme, pues yo no quiero figurar en el registro público. Entonces, por eso es muy importante los bienes en nombre de la empresa, tener el fideicomiso, tener el testamento, cuidar de los beneficiarios. ¿Qué beneficiarios tenemos en las cuentas? Si llega a suceder algo, el beneficiario es el primero que va a obviamente extraer todo de la cuenta. Es planeación, es tener el criterio de ser una persona responsable y no dejar problemas. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, son varias figuras que tenemos, obviamente. La cuenta de nómina es inembargable. No sé si sabían ese tema. Debe tener el empresario su cuenta empresarial, debe tener la cuenta de nómina, mándale del empresarial a la nómina, la cuenta por la naturaleza del contrato es inembargable. Está como si me preguntan, ¿qué tarjetas deben de manejar? Manejan la Amex, y no es discrepancia porque es una tarjeta de servicios. Entonces, si nosotros estamos pagando con Amex, a veces hay lugares donde te agarran Amex, pero eso es muy importante tener un plástico donde no caiga esa discrepancia. Entonces, de las tarjetas de crédito, donde no te pueden tipificar el delito de discrepancia fiscal, de la Amex, la de servicios. Eso es muy importante. Entonces, ya por los tiempos, invitan a la sociedad conmigo, obviamente, las capitulaciones. Es súper estrategia, ¿no? Cuando nos casamos, hay unas capitulaciones, ahí ponemos el dividido entre el patrimonio, que eso no sea responsabilidad. Combino con si quiere regresar para que le tome fotos. Para mí es muy importante la gratitud. Yo les agradezco realmente por escucharme. Es un lapso muy corto, pero al final de cuentas espero que les haya sembrado la sabiduría y a mí me encanta realmente que me pregunten. Porque yo siempre he dicho, es como si nadie pregunta, no quedó claro y no hubo interés. Entonces, combino con un proverbio, no tengas miedo, sé fuerte y valiente. Yo creo que los que somos creyentes, independientemente que sea el Satanás que yo le llamo, la empresa va a seguir y es una empresa que va a estar bendecida. Entonces, quiero para sus preguntas y espero que les haya gustado. El tema fiscal, aquí podemos hablar todo el día, me apasiona y me gustaría ver casos. El conocimiento trasciende y al final de cuentas siempre he dicho Dios da semilla que siembra, ¿no? Entonces hay que poner aquí la semilla del conocimiento y que lo llevemos a la práctica. De mi parte sería todo y después empezar con sus preguntas. César, te invitamos a tomar lugar para sí, claro.